última, en la que clausura el ciclo de conferencias propuesta económica de los partidos políticos. Muy brevemente os recuerdo que en las anteriores sesiones han intervenido Luis Salvador, cabeza de lista del Congreso de los Diputados y actual portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Granada, cabeza de lista del Congreso de Ciudadanos, Santiago Pérez López, candidato al Congreso por el Partido Popular y hasta hace unos días un delegado de gobierno en Granada, Alberto Garzón, candidato a la presidencia del Gobierno de España por Izquierda Unida, y Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía. Y ayer intervino Alberto Matarán Ruiz, secretario general de Podemos en Granada. Hoy intervendrá el representante del Partido Socialista Obrero Español, Alejandro Zubertía Santoyo, miembro de la candidatura al Congreso de los Diputados por Granada, y ha dado las gracias por haber aceptado la invitación para venir a su facultad, pues como ahora recordaremos, es la facultad en la que él estudió, y más aún en estos días que tiene una apretada agenda de campaña, que estamos doblemente agradecidos. Dentro de 3 días, como sabéis, se inicia la campaña electoral de los comicios del 20 de diciembre, es lo que nuestro país se juega buena parte de su futuro. Y esta facultad no puede quedarse al margen, al contrario, ha organizado esta conferencia para conectarse e implicarse al máximo con la sociedad a la que nos tenemos. Como hemos comentado en otras sesiones, en la facultad no solamente nos interesan determinadas cuestiones por ser propias de nuestra disciplina, como es el paro, la precariedad laboral, la desigualdad social, la sostenibilidad del modelo productivo, el deterioro del estado del bienestar, con la reducción de inversión en educación y becas, o sanidad, o en IMAX-I o dependencia. También nos sentimos involucrados en estos problemas como miembros de una sociedad preocupada por su porvenir. Como consecuencia de esta preocupación social, hemos considerado necesario abrir en nuestra facultad un foro para hablar y debatir de política, de economía y de sociedad. En este ciclo de conferencias, los partidos con representación por Granada, ya sea a nivel estatal, autonómico o local, y que pueden gobernar nuestro país en pocos días, están haciendo su propio análisis de la situación socioeconómica y lo que más nos incumbe como ciudadanos y futuros votantes de forma inmediata, están explicando también sus propuestas para mejorar esa situación socioeconómica que nos preocupa. Al mismo tiempo, los que van a ser nuestros representantes en el Congreso, cuyas manos depositamos por parte de nuestro futuro, están debatiendo aquí sus propuestas, abiertamente con la comunidad universitaria y especialmente con los estudiantes. Yo creo que sin duda esta actividad está resultando una gran oportunidad formativa, no solamente para los estudiantes, sino realmente para todos los que estamos participando en esta actividad. Haciendo balance de la actividad desarrollada, podemos concluir que la participación de la comunidad universitaria, en particular de los estudiantes, ha sobrepasado con creces nuestras expectativas. Calculamos que han asistido más de 1.200 personas a estas conferencias de dentro y fuera de la facultad y de la universidad. Como en sesión anterior, el representante del Partido Socialista contará con 20-25 minutos y tras la exposición podrán formular preguntas a nuestro invitado. Os presento rápidamente una breve semblanza de nuestro invitado, Alejandro Zubertía Santoyo, miembro de la candidatura al Congreso por el Partido Socialista, como he dicho, nació en Granada en 1968, obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas por la UGR, en la aula de esta facultad. Posteriormente cursó un máster en Asesoría Fiscal y Dirección Contable y Financiera de la empresa. Desempeñó diversas labores de asesoría técnica en el Instituto de Fomento de Andalucía y la Diputación de Granada. Ha sido delegado provincial en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Ha sido director de Gestión Patrimonial del Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos, delegado provincial de Turismo, y desde mayo de 2013 es gerente provincial en Granada de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, de la Agencia, como sabéis, de Desarrollo Regional del Gobierno andaluz. Y bueno, sin más, brevedad, para que tengamos tiempo de escuchar a nuestro invitado, cedo la palabra y le reitero nuestro agradecimiento. Gracias a vosotros, gracias a los participantes por asistir a esta jornada también, de traslado de cuáles son las medidas políticas y sobre todo agradecimiento a la Universidad de Granada, evidentemente a mi casa, a la Facultad de Ciencias Económicas, en la que pasamos unos cuantos años interesantes de aprendizaje y de experiencias vitales bastante interesantes. También muchas gracias también a algunos de los profesores que hay por aquí
experiencia, a su conocimiento y a su saber trasladarlo, somos lo que somos y aspiramos también a trasladar ese conocimiento también, y la verdad que podemos, como estamos en pre-campaña electoral, a ver si podemos convencer a algunos de que no que votéis, sino que tengáis en cuenta también la alternativa socialista en esta elección. Digo que tenéis en cuenta porque todavía no se puede pedir el voto, también si fuéramos a partir de viernes ya sí pediría el voto. Empiezo. Evidentemente, crear empleo y empleo estable con retribuciones dignas y con condiciones dignas no puede dejar de ser el principal objetivo de un proyecto económico, y más si este proyecto económico es de izquierda, es progresista, como el que represento hoy como miembro de la dirección del Partido Socialista en la provincia de Granada y también como miembro de la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados a las elecciones del día 20 de diciembre. Solo cuando consigamos reducir la tasa de paro de los 2 dígitos y mejorando también la calidad del empleo, podremos decir que la crisis en España habrá finalizado o tenderá a finalizar. Superar la crisis exige también más sincero crecimiento económico mediante la mejora de la productividad de nuestra economía, pero también exige, desde el punto de vista social, una redistribución de los frutos de ese crecimiento para que se reduzcan las desigualdades. Se trata, pues, de garantizar que no solo cumplimos con los requisitos impuestos desde Bruselas, Europea, que son bastante importantes, como son la contención y la reducción del déficit, la eliminación de la deuda pública, que se ha disparado en esta legislatura que finaliza ahora, sino que también el crecimiento económico generado, por muy poco que sea, se dirija de forma prioritaria, como ha comentado también el decano, a mejorar el estado del bienestar de los ciudadanos y reduzca o minimice la lacerante desigualdad que vivimos hoy día en España. En nuestra opinión del Partido Socialista Obrero Español, España necesita una gran transformación, la transformación económica, para afrontar con posibilidades y con ciertas garantías el siglo XXI. Una transformación modernizadora, reformista, de mirada larga y una visión y unos objetivos que excedan del marco temporal de una legislatura. Tenemos que acostumbrarnos a hacer políticas de medio y largo plazo. Proponemos cambios y reformas que duren por lo menos una década, 10 años por lo menos, para que se noten las consecuencias. Los socialistas, a partir del 20 de diciembre, a partir del principio del año 2016, queremos llevar a cabo un proyecto país a largo plazo y no este cortoplacismo que impera en la última legislatura y que se ha puesto de manifiesto en la última legislatura del gobierno del Partido Popular. Los socialistas proponemos un proyecto modernizador que tiene que actuar en todos los aspectos que inciden en la economía, porque no puede haber mejoras en la competitividad si no reducimos la desigualdad entre los ciudadanos españoles, si no tenemos empleo de calidad, si no tenemos una sostenibilidad económica y financiera, una sostenibilidad también energética y una sostenibilidad medioambiental. Tenemos que empezar a hablar de una política de empleo que persiga y que tenga en cuenta el crecimiento y la igualdad entre los ciudadanos, que corrija los desequilibrios sociales y las discriminaciones que sufren en materia de empleo, sobre todo las mujeres y sobre todo los jóvenes. Y por otra parte, no es posible hablar de sostenibilidad energética, medioambiental, económica y financiera si esta no está ligada evidentemente a sectores económicos que generen puestos de trabajo. Y tampoco podemos hablar de políticas de cohesión si no tenemos un sistema fiscal adecuado. Hoy día, los socialistas nos atrevemos a decir que la economía está superando la mayor recesión de la historia reciente y la está superando en buena medida, como bien sabéis, gracias a un contexto externo bastante favorable. Gracias a esos vientos de cola, gracias a ese viento que viene de fuera, que son totalmente ajenos a la política llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular. Destacamos la reducción drástica del precio del petróleo, y eso afecta mucho a países dependientes como es España. También depende de una importante intervención del Banco Central Europeo, a través de una política de rigidez expansiva que afectan a las condiciones de financiación, muy importante, y sobre todo también muy importante a la devaluación del tipo de cambio para hacer mucho más atractivas nuestras exportaciones. Como digo, ninguno de estos factores ha tenido nada que ver el Partido Popular desde el gobierno. Ahora bien, ni la continuidad de esta supuesta recuperación está asegurada y mucho menos hemos resuelto los grandes desperfectos sociales que ha supuesto la crisis y las políticas conservadoras o neoliberales aplicadas durante esta última legislatura. El modelo impuesto de devaluación salarial no ha sostenido en el tiempo. No podemos competir ahí fuera a base de precarizar los contratos de trabajo, bajar los salarios y perjudicar a los trabajadores.
Este tipo de políticas perjudican la reactivación económica, perjudican evidentemente el consumo de las familias, agudizan también la diferencia entre españolas, amenazando la cohesión social y, sobre todo, como digo, no es sostenible este modelo en el tiempo. Con los contratos precarios que tenemos ahora, con los bajos salarios que tenemos ahora, no se compite ni con los chinos ni con los indios. Este no es el modelo, este no es el camino. Por tanto, como decía antes, necesitamos un cambio en el rumbo de la política económica que tenga como objetivo conseguir un mayor crecimiento estable y, sobre todo, un mayor reparto de los frutos de este crecimiento. Necesitamos reorientar nuestro tradicional modelo productivo hacia premisas, hacia condiciones de mayor eficacia y de mayor eficiencia en el uso de los recursos económicos, financieros y medioambientales. Y todo ello teniendo en cuenta, evidentemente, las nuevas realidades a las que nos enfrentamos como país. Nuevas realidades derivadas de los cambios políticos y los cambios económicos experimentados en los últimos años o en las últimas décadas, como son la globalización, la internacionalización y los movimientos de capital y, sobre todo, nuestra presencia fundamental en la Unión Europea y, en particular, en la zona euro, y también, muy importante en los últimos años, el efecto que tiene en la economía las nuevas tecnologías y la digitalización. En esta economía globalizada, con estas condiciones que acabo de decir, tanto las empresas como el talento, las personas, compiten en los mercados globales. La globalización potencia los efectos de esta tecnología que digo y, sobre todo, cambia las condiciones del empleo, las condiciones del trabajo en los países desarrollados. Se eleva la demanda y, por tanto, se eleva también el salario de los trabajos más cualificados y, al mismo tiempo, disminuye la demanda y baja los salarios de los trabajos rutinarios o trabajos de cualificación intermedia o baja. Sobre todo, y más preocupante, estos trabajos son fácilmente deslocalizables. Curiosamente, y lo sabéis aquí en la Facultad de Económica, en nuestro país, durante la época de los años 90, los años 2000, este proceso que acabo de describir, España se vivió de forma inversa. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, España sufrió un proceso en el que la prima de educación, en este caso, disminuyó mientras subían los salarios relativos de trabajadores poco cualificados. Trabajadores poco cualificados, evidentemente, vinculados al sector inmobiliario o al sector de la construcción. Evidentemente, este proceso no era sostenible y pasó lo que tenía que pasar. Con el boom, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, todo esto se fue al garete. Desde entonces, desde el año 2009-2010, muchas de las desigualdades que se han generado en España están relacionadas con este aspecto fundamental de la cualificación de los trabajadores que entendemos socialistas que es. El desempleo y la caída del salario relativo se han concentrado sobre todo en trabajadores de baja cualificación. La reducción de las desigualdades en España va inexorablemente vinculada a la mejora del capital humano, entendiendo la mejora de esta como la mejora de la educación, también la educación universitaria, la formación de los desempleados y la formación continua. Los gobiernos a nivel nacional no pueden hacer política económica hoy día sin tener en cuenta todas estas realidades cambiantes y su impacto en nosotros, en la ciudadanía. Todo este nuevo concepto económico impone una nueva dinámica política en el ámbito europeo, pero también en los países miembros de la Unión Europea, totalmente distinta a lo que pasaba hace unas pocas décadas. No podemos gobernar sin tener en cuenta dónde y cómo vivimos en cada momento, pero esto no invalida, ni mucho menos, la acción política nacional. El hecho de que estemos en la Unión Europea no impide que el gobierno tenga que trabajar. Ahora bien, los condicionantes de lo posible se han visto totalmente alterados. Ignorar el mundo actual, ignorar la realidad, es ahora mismo una insensatez, como está pasando ahora mismo con el gobierno del Partido Popular. Hoy día, para conseguir los mismos objetivos que teníamos antes, hay que aplicar un programa profundamente reformista como el que queremos poner en marcha desde el Partido Socialista. Un programa que persigue impulsar transformaciones y reformas que mejoren, desde el principio, la productividad de nuestras empresas. Los socialistas queremos una economía mucho más competitiva, trabajando y mejorando la productividad de nuestras empresas y de nuestra economía. Una política económica que genere, como decía antes, cohesión social, que genere empleo, pero sobre todo que evite los privilegios de uno contra otro. Queremos fortalecer los estándares de igualdad y de cohesión social, siempre, evidentemente con responsabilidad, pero siempre en un ámbito de estabilidad presupuestaria. Estabilidad, famoso artículo 135
125 de la Constitución, entendida de otra forma. Los socialistas entendemos, y aprobamos junto al Partido Popular la reforma de la Constitución, entendemos que la estabilidad presupuestaria no puede ser un objetivo en sí mismo, sino que debe ser un instrumento de la política económica, ya que la política de gasto no la podemos financiar evidentemente apelando a la financiación de los países. En este punto, el segundo bloque de mi intervención, me gustaría también hablar de los retos de la economía española en los próximos años. A juicio de los socialistas, los retos son 9 y son los siguientes. En primer lugar, dicho al principio, crear empleo, o más que crear empleo, crear las condiciones para que se genere empleo. Para dar cuenta que la administración no genera empleo, eso sí, genera esas condiciones, esos condicionantes para que las empresas, autónomos, la seguridad social, emprendedores, etcétera, etcétera, se generen puestos de trabajo. En segundo lugar, y para mí uno de los retos más importantes de los próximos años, reciclar profesionalmente a nuestros parados de larga duración. Daros cuenta de que estamos hablando de un grupo de gente enorme, de unos 2,3 o 2,5 millones de españoles. Este es, yo creo que es el gran desafío de España. Si bien es cierto, efectivamente lo estamos viendo, que el paro, la tasa de desempleo, tiende a bajar muy ligeramente, el paro de larga, sobre todo el paro de muy larga duración, ha crecido de una forma espectacular en los últimos años. En esta legislatura, que finaliza este mes de diciembre, se han creado 1 millón de desempleos de larga duración. El reto de este país, el reto de España, va a ser volver a recualificar a esta gente, volver a reintegrar a esta gente, estos 2,3, 2,5 millones de españoles, en el mercado laboral. No son números, no son estadísticas, son personas que necesitan nuestra atención y nuestro compromiso. En tercer lugar, el reto de la economía española va a ser, como decía antes, cambiar el patrón de crecimiento para competir no con la precarización de los contratos ni la bajada de sueldos. Hay que competir sobre la base del valor añadido, de la tecnología y de la innovación. En cuarto lugar, necesitamos que este crecimiento se haga o se traslade de una forma más igualitaria, más inclusiva, para que beneficie al mayor número de personas posible y no como ahora que está beneficiando solo unos pocos de la clase privilegiada. En quinto lugar, hay que decirlo también en el ámbito de la universidad, hay que aumentar los recursos destinados a la investigación, al desarrollo y la innovación. La I+D+I famosa es vital para salir de este bache desde el punto de vista social y también desde el punto de vista empresarial. Y a ello permitimos, en sexto lugar, el reto de seguir, de acabar la alfabetización digital. La digitalización debe apoyarse, debe impulsarse de una forma mucho más comprometida y con mucho más carácter. El séptimo reto de la economía española es realizar de una vez la transición energética para generar una economía verde y sostenible que genere empleo. Tenemos el gran reto, esta semana se está celebrando la cumbre del cambio climático en París, tenemos el gran reto del cambio climático, reto que hay que entender también como una oportunidad económica para generar riqueza y generar puestos de trabajo. Y muy importante, el octavo reto. El octavo reto para los socialistas es muy importante, en el sentido de que vamos a volver a rediseñar, vamos a volver a ser los arquitectos del Estado de Bienestar. Los socialistas, en el año 82, pusimos en marcha la educación pública gratuita y universal, la sanidad, la dependencia y las pensiones. Se han dado las circunstancias de que por culpa de un gobierno popular, toda esta arquitectura se ha puesto en peligro. Y sobre todo queremos, en la próxima legislatura, Pedro Sánchez al frente del gobierno y los socialistas apoyándole, queremos que el Estado de Bienestar tenga una arquitectura sólida, que tenga carácter de permanencia en el tiempo y sobre todo que se evite la tentación de que sean permanentemente agredidos, como está ocurriendo en esta legislatura que finaliza ahora en el mes de diciembre. Y el noveno reto de la economía española va a ser trabajar en la igualdad de oportunidades. Y para ello nos vamos a deslizar hacia una economía basada en el mérito, en la capacidad, y no lo que tenemos ahora, eso que se ha dado a llamar el capitalismo de amiguetes, una economía llena de privilegios para los pocos. Todos estos nuevos retos, aparte, tienen que verse contextualizados en un entorno complejo, en un entorno donde tenemos que seguir saneando las cuentas públicas, las cuentas del Estado, donde hay que seguir reduciendo el déficit y también hay que minorar la deuda. El Partido Socialista piensa que esta política se puede hacer de una forma distinta como se ha desarrollado en los últimos años. Estamos comprometidos, evidentemente, con la reducción del déficit, con el cumplimiento de los compromisos con los socios europeos, pero tenemos que hacerlo, como decía antes, de una forma distinta. No podemos reducir el déficit
estabilidad de nuestro programa. En materia de empleo, evidentemente, la principal preocupación y la ocupación de los socialistas va a ser propiciar la generación de puestos de trabajo, crear puestos de trabajo. Nos duele y también nos humilla el dato de 5,1 millones de desempleados en España. Y quería comentar algunas cosas. Desde las elecciones de 2012, elecciones autonómicas de 2012, la primera medida que puso en marcha Mariano Rajoy cuando llegó al gobierno, 4 meses después de llegar al gobierno, fue aprobar la reforma laboral, introduciendo en esa reforma cuotas de precariedad jamás vistas y sobre todo una devaluación salarial sin precedentes. A las 2 semanas, la segunda medida fue reducir un 40% el presupuesto de las asignaciones a las políticas activas de empleo. Solo estas dos medidas supusieron, en definitiva, la supresión o el mantenimiento de los servicios públicos de empleo. Pasamos de un gasto medio por desempleado de 1.300 euros al mes en el año 2011 a lo que tenemos ahora en el 2015, 700 euros al mes por desempleado. Esto nos aleja mucho de los países desarrollados. Hoy día, las personas que buscan empleo en España, el total de desempleados, han perdido 13.000 millones de euros en esta legislatura que finaliza ahora en política activa y pasiva de empleo. Hoy, desde que gobierna el Partido Popular, la cobertura por desempleo ha bajado más de 20 puntos. En el año 2011, el 80% de los desempleados tenían algún tipo de cobertura, más o menos. Hoy, ese porcentaje llega un puntito al 60%. Por eso, los socialistas proponemos, y enumero de forma sucinta y sintética, para utilizar después el debate, una serie de propuestas en materia de empleo y de economía. En materia de empleo proponemos, evidentemente, derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. En base al diálogo social, nosotros seguimos trabajando la concertación a través del diálogo con los sindicatos. Vamos a poner en marcha una nueva reforma laboral, un nuevo estatuto de los trabajadores, como carta de derechos de los trabajadores que incluye, junto a las condiciones laborales clásicas ya conquistadas, una adaptación evidentemente a la nueva realidad económica que estamos viviendo ahora. Eso sí, sin perder derechos y sin perder dignidad. Imponemos también esta reforma del nuevo estatuto de los trabajadores algunas medidas como eliminar el falso contrato de falso autónomo, eliminar el falso becario, luchar también contra la precariedad en materia laboral, estableciendo 3 tipos de contratos: el contrato indefinido, el contrato temporal y el contrato de formación. Muy importante también, a la hora de hablar de cohesión social, es hablar también de igualdad salarial, evidentemente. Igualdad salarial entre trabajadores, siguiendo el principio de que al mismo trabajo le corresponden los mismos sueldos. Y eso todavía no se cumple en España con las mujeres y con los jóvenes. Y también muy importante en materia laboral va a ser volver a recuperar la fortaleza, la prioridad de la negociación colectiva como instrumento de igualdad y de equilibrio de poder entre los trabajadores y la empresa. El segundo gran epígrafe en materia de empleo va a ser subir el salario mínimo interprofesional. Aspiramos, al cabo de 2 legislaturas, por eso decía antes que queremos tener un proyecto país de medio y largo plazo, aspiramos a que el salario mínimo interprofesional sea el salario del 60% del salario medio europeo y aspiramos que en el año 2022 el salario mínimo sea de alrededor de 1.000 euros. El tercer gran epígrafe en materia de empleo va a ser, de nuevo, luchar contra la brecha salarial entre mujeres y hombres. Una serie de medidas con la finalidad de conseguir la igualdad entre mujeres trabajadoras y hombres trabajadores dentro de un mercado de trabajo igualitario. Vamos a reconocer la prestación no contributiva de maternidad a todas las mujeres demandantes de empleo después de las 6 semanas del parto. Vamos a levantar también la moratoria impuesta por el Partido Popular que pesa sobre el permiso de paternidad de 4 semanas para equilibrarlo con el permiso de maternidad, para que la pareja se distribuya la baja. Y también muy importante, vamos a obligar por ley que las empresas tengan un mínimo un 40% de mujeres en sus consejos de administración. Con respecto a la economía, y es muy sucinto, nuestro programa electoral tiene en torno a 300 medidas. Vamos a apostar por una economía mucho más productiva. Ya lo insinuaba antes. Vamos a proponer medidas para impulsar de una forma definitiva la I+D+I en España. Vamos a promover un plan especial para la recuperación, para la incorporación y la consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, con las universidades, recuperar a 10.000 científicos al año que han tenido que exiliarse fuera de
sería duplicar la inversión en I+D+I en la próxima legislatura para llegar al 2,5% del PIB. Ahora mismo está en el 1,24. Vamos a reformar también en materia fiscal el sistema de deducciones fiscales de la I+D+I. Vamos a convertir el CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, en una verdadera agencia estatal de innovación, dándole recursos y autonomía para desarrollar su trabajo. Vamos a establecer también un nuevo programa de estímulo para la colaboración público-privada en materia de investigación industrial. Vamos a impulsar también el modelo de la compra pública innovadora. Vamos a crear, ya lo tenemos también hecho aquí en Andalucía, una red de centros tecnológicos de excelencia de innovación industrial, donde colaboren empresas, administraciones, universidades y centros de investigación. Muy importante también, otra de las medidas para reactivar la economía, va a ser hablar y propiciar también el desarrollo de las empresas. Proponemos medidas para aumentar el tamaño empresarial. Una de las grandes carencias que tiene nuestra empresa es la dimensión empresarial. Vamos a revisar toda la legislación fiscal, laboral, mercantil y administrativa que desincentiva que las empresas tiendan a generar más volumen. Proponemos también, una de las salidas más importantes del desarrollo empresarial es la internacionalización. Vamos a crear una figura, un ente, España Global, para facilitar la salida de negocios de la casa española, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, al exterior. Vamos a volver a potenciar al IFES. Vamos a aumentar también la dotación financiera, dinero público, fondos públicos que favorezcan esa internacionalización de nuestras pymes. Vamos también a luchar y a proponer medidas para facilitar la financiación empresarial. Vamos a lanzar distintos fondos, los fondos responsables, para facilitar la financiación de proyectos estratégicos de innovación y de reindustrialización. Vamos a apoyar también, desde la parte pública, las sociedades de capital y riesgo, para adquirir el riesgo de los proyectos empresariales. Vamos a reforzar también, de forma decidida y clara, el ICO con más capital, estudio directo oficial, para ofrecer mayores líneas de financiación y apoyo estratégico. Evidentemente también propondremos medidas para fomentar el emprendimiento. Vamos a acercar tanto la cotización de la seguridad social como el sistema de pago de impuestos de los autónomos para que coticen o tributen cuando de verdad tengan ingresos. No puede ocurrir, como está ocurriendo ahora, que los autónomos están financiando a la administración. Vamos a modificar también el sistema de relaciones de la administración, reduciendo o eliminando al máximo todos los trámites burocráticos que sean posibles. Vamos a crear también una figura interesante en este momento en el boom del emprendimiento, que va a ser la de la excedencia para emprender. Aquella persona que quiera acometer un proyecto emprendedor puede acogerse a la excedencia para acometer este proyecto empresarial. Vamos también a aprobar una estrategia global, importante, integral, para el impulso de los emprendedores tecnológicos. El objetivo de esta estrategia es que en España cada año se generen en torno a 1000 startups tecnológicas. También vamos a hablar de energía, conociendo un sistema o un sector económico bastante importante. Queremos suscitar un amplio consenso, una hoja de ruta clara para la transformación definitiva de nuestro modelo energético. El mix energético ahora mismo en España no es para nada eficiente y aquí hay la posibilidad también de generar riqueza y muchos puestos de trabajo. Vamos a aprobar las leyes de cambio climático, vamos a seguir apoyando también el desarrollo definitivo de la economía circular y también importante, vamos a vincular la energía a otros sectores. Y me explico. Vamos a presentar un plan estatal de rehabilitación sostenible de viviendas y edificios que tiene como objetivo pasar de las 25.000 viviendas que se están rehabilitando ahora a las 200.000 en el año 2025. Todo esto propiciará la creación de 200.000 puestos de trabajo. Este plan tiene la intención de no demonizar el sector de la construcción. La construcción es muy importante para España, pero en su justa medida. Entendemos que la rehabilitación, la regeneración urbana, la protección del patrimonio cultural es muy importante desde el punto de vista de la construcción. El segundo gran eje en materia económica de las propuestas del PSOE va a ser la estabilidad presupuestaria, evidentemente, y una nueva política fiscal y prioridades de gasto. Vamos a abordar una estrategia integral de lucha contra el fraude y la evasión de capital. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de la agencia tributaria que refuerce su independencia y su profesionalidad, evitando las injerencias políticas que estamos sufriendo durante los últimos años. Vamos a incrementar también la plantilla de empleados públicos en 5.000 personas de esta agencia estatal de administración tributaria, destinado exclusivamente para la lucha contra el fraude en los próximos 4 años. Vamos a luchar también con esta gente para
fomentar la economía sumergida, que ahora mismo representa en torno a un 24-25% del PIB español. Y sobre todo, vamos a adquirir ya el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal, como aprobó el Partido Popular, una ley que debe prohibir de forma absoluta el recurso general individual para acogerse a una amnistía fiscal. Vamos a cambiar también el artículo 95 de la Ley General Tributaria dentro de los límites constitucionales para que se permita conocer quiénes son los defraudadores que hay en España. Vamos a exigir también a las entidades financieras que operan en España a que notifiquen a la autoridad pertinente los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales. Vamos a establecer también medidas de mayor control para la SICAF, un verdadero coladero fiscal y económico como está sucediendo hasta ahora. También vamos a proponer medidas para una nueva política fiscal. Vamos a reformar de manera integral la tributación de la riqueza para acabar con esa actual descoordinación que existe entre el IRPF, impuestos de sociedades, impuestos de patrimonio, impuestos de sucesiones y donaciones, que impide gravar adecuadamente la riqueza. También vamos a establecer, mediante una legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional del impuesto de sucesiones como el de patrimonio, para evitar su vaciamiento como está pasando en la actualidad. Vamos a reformar también en profundidad el impuesto de sociedades, con el objetivo de ensanchar la base disponible y elevar la recaudación. Entre tanto, se va a establecer una tributación mínima del 15%. Vamos a impulsar también, de una forma definitiva, un impuesto a las transacciones financieras, una especie de tasa Tobin a nivel europeo. Compromiso de España, ya con los socios de la Unión Europea, pero que no se está poniendo todavía en marcha. Y también vamos a poner en marcha una fiscalidad ambiental adecuada a los estándares europeos. Todo este tipo de medidas, hay en torno a 300, conllevan, y estoy acabando antes de empezar el debate, una serie de posibilidades o de recursos para reactivar la economía. Como decía antes, la administración, tanto el Estado, como las comunidades autónomas, las diputaciones, como los ayuntamientos, por sí solas no generan empleo. Ya se ha acabado la época de los funcionarios, no se van a elaborar, todo eso, con el déficit que tenemos va a ser muy complicado que surjan nuevas plazas y la tasa de reposición tiende a ser cada vez menor. Nosotros, como políticos, con independencia del partido que sea, debemos generar condiciones para generar riqueza y esa riqueza generará puestos de trabajo. Este es el compromiso del Partido Socialista y espero que el día 20 de diciembre los españoles sepan diferenciar entre unos partidos y otros y hablar un poquito más de política. El día 20 nos jugamos bastante. Seguir una política conservadora que nos ha llevado a estos datos que tenemos hoy día y dado cuenta de que hoy poquita gente puede comparar con el año 2011 con el 2015. ¿Quién está mejor hoy que en el año 2011? Esa es la pregunta. Ni la administración, ni las empresas, ni mucho menos la familia y los ciudadanos pueden decir que ahora mismo están mejor, y si son unos pocos privilegiados. Por eso, vuelvo a agradecer la invitación del decano de la facultad de la Universidad Universitaria a que pudiéramos establecer, comentar las medidas del Partido Socialista, algunas de ellas en esta jornada, y a partir de ahora me abro al debate y a la discusión, incluso a la pelea política. Gracias, Alejandro, por detallada exposición, pormenorizada exposición. Abrimos un turno de preguntas que va a moderar nuestro vicedecano de Relaciones con el entorno social y empresarial. Vais levantando la mano, pedís paso y vamos modulando el debate. Gracias. Hola, Alejandro. Bienvenido a esta casa que reivindica como propia, de lo cual me alegro, sobre todo porque has dicho que algún papel que yo tenía en ella, y francamente después de tantos años, celebro que todavía hay algunos que digan, no recuerdo aquellos tiempos, francamente no me interesa en el día. Lo que nos has contado me parece enormemente interesante y además muy deseable. Quiere decir que, sobre todo el listado final, salvo en la materia de los detalles, pero en la parte general yo evidentemente lo entiendo como muy positivo. Sobre todo cuando hablas de términos, para mí valiosísimos, como son productividad. En el fondo creo que es lo que justifica que estemos como estemos, de mal o de bien, y desde luego es lo único que nos permite pensar en un futuro próspero, es decir, que ustedes tienen que incrementar. Hace años nosotros no teníamos incentivos para investigar
buscar, y nos crearon unos incentivos para investigar y para publicar. Entonces publicamos muy poco en revistas internacionales, y nos dijeron, si ustedes publican, los incentivamos. En este momento, los investigadores, los profesores españoles, investigamos muchísimo y publicamos muchísimo. Es decir, son perfectamente capaces de ponernos en marcha cuando nos digan, oiga, pero el camino que queremos seguir es ese, y vayamos a seguirlo. Y nosotros dijimos, vale, vamos para adelante, y encima lo incentivo. Hace pocos años descubrimos algo que llamó la atención. Oiga, ustedes están publicando muchos papers, pero ¿qué hay de producción de conocimiento y aplicación de ese conocimiento a la realidad? Patente, ustedes están haciendo muy pocas. Bueno, sí, claro que sí. Primero, porque no me lo incentivan demasiado, pero segundo, por algo que para mí es la clave de todo ello. ¿Dónde está el tejido productivo que quiere nuestra patente? Es la sociedad, es la economía la que en este momento ofrece oportunidades de productividad muy bajas y, por lo tanto, salario también. Para los que no tienen empleo, para los que lo tienen muy malo, e incluso para los que tenemos un buen salario, dada la condición. Por lo tanto, de momento estoy echando yo una especie de discurso propio, pasaré a la pregunta. La cuestión, para mí es fundamental. ¿Quién tiene que resolver este problema? ¿Quién tiene que controlar? ¿Quién tiene que incrementar la productividad? En lo que acabas de decir, observo que hay, unas veces latente y otras explícito, un argumento de la política, el sector público, la administración. Yo personalmente, y además sabes que siempre lo he enseñado en clase, creo que no, que tiene que ser el empresario. Un empresario al que en este momento nosotros le estamos creando todo tipo de dificultades, por medio de las reglas de toda la vida. Los medium boletín oficiales que tenemos en España son una fuente de dificultades para el empresario y de dificultades para la nación. Nuestro sistema fiscal es una carga terrible para el sistema empresarial. Nuestro sistema financiero, que tanto dinero pide al Banco Central Europeo, al mercado financiero, pero que ejerce un efecto sombra, se lo quita a las empresas, se lo quita a los empresarios. ¿Realmente creemos que porque haya un plan de la administración, háganse empresarios, como lo tengo de Dios en el proceso de creación, hágase la luz y la luz se hace? Yo personalmente creo que no. Yo creo que la administración pública española tiene mucho que mejorar y tiene mucho que adelgazar. Probablemente incrementando los salarios, pero incrementando muchísimo la productividad, pero que sobre todo debemos aspirar a un tipo de empresario chumpeteriano que permita generar un tejido económico, tejido industrial. Estamos a punto de perder un poco camino de industria en España, y que permita generar esas innovaciones, esas iniciativas innovadoras, siempre arriesgadas, pero que mediante no. Por tanto, la pregunta es qué tal el equilibrio público-privado en este terreno, que para mí, repito, requiere una participación intensiva del sector privado. De todos los que estudiamos en esta casa. También. Muchas cosas. ¿Qué queda de alguna? Vamos a ver, el papel es un compromiso social de todos. La sociedad va a tirar para adelante en la medida de que todos aportemos nuestro granito de arena desde el punto de vista de la administración, de empresas y del ciudadano público. Estamos en la empresa más importante que hay en Granada, y una de las empresas más importantes que hay en Andalucía, que es la Universidad de Granada, que no hace una carpintería metálica, que hace perfiles de aluminio, genera conocimiento. Conocimiento es la materia prima más importante para solucionar ese problema que acabas tú de decir y que insinuaba varias veces. Por eso decía antes que desde la administración tenemos que crear las condiciones para entre todos tirar para atrás. Y crear esas condiciones, como tú decías, es eliminar burocracia, facilitar una convergencia de normativas europeas, nacionales, autonómicas, locales, provinciales incluso, facilitárselo sobre todo al empresario. Por motivos laborales, que he comentado antes el decano en mi presentación, yo me dedico desde la agencia IDEA a 4 cosas.
Yo me dedico a subvencionar empresas, me dedico a financiar empresas, me dedico a prestar servicios tecnológicos avanzados a empresas y, como estamos en el PTS, a incubar empresas. Nosotros generamos las condiciones. Ahora, evidentemente, si no hay un empresario, un emprendedor que tiene la idea, nosotros solo no podemos. Al igual que el empresario, él solo no puede, evidentemente. Con la experiencia que me da unos años ya en CIDEA, una responsabilidad política, no podemos vivir permanentemente subvencionados. Esto tarde o temprano se va a acabar. No solo en Andalucía, en España, evidentemente. Y hay que agradecer también que los fondos estructurales en Europa nos han puesto por lo menos en el campo de juego con cierta igualdad con otros países. Claro, esos fondos acabarán, tendremos que buscarnos la vida por nosotros mismos. Y ahí la administración volverá a echar la mano. El problema es que la administración ahora mismo, Estado, Junta de Andalucía en este caso, Diputación de Granada, Ayuntamiento de Granada, estamos más tiesos. No hay dinero. Y no hay dinero por un ciclo claro. No hay dinero porque no hay actividad económica. Si no hay actividad económica no se pagan impuestos. Si no se pagan impuestos, no se pagan en el bucle, evidentemente. Por lo cual, un poco en resumen, el futuro pasa por la innovación, pasa por hacer cosas que siempre se han hecho, pero se han hecho de otra forma distinta, esa es la innovación. Pasa también por apostar, por apoyar y porque los empresarios y los emprendedores vean qué sectores económicos tienen futuro. Ahora mismo sonará un poco a broma, pero montar un videoclub no tiene sentido, evidentemente. Pero hace 20 años un videoclub era un negocio fantástico. La gente va pirando, la gente se va espabilando. Ahora mismo también hay que ver un poco las condiciones naturales de cada territorio. En Granada, un pequeño gran continente, como yo siempre digo en las charlas que damos, cabe casi todo. Tenemos una orografía fantástica, tenemos un territorio fantástico, un clima fantástico, tenemos patrimonio cultural y tenemos gente también que quiere montar empresas. Porque no podemos poner todos los huevos en la misma cesta del turismo, del comercio, de la industria agroalimentaria en la costa. Hay que diversificar. Y aquí el compromiso tanto de la administración como de la Universidad de Granada es también abrir un poco el abanico de posibilidades. Aquí en Granada tenemos una experiencia fantástica, política evidentemente, que es el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Es un proyecto que no surge de la administración, que no surge de los empresarios. Un proyecto que surge por la cabezonería de un rector de hace unos cuantos años, para arriba. ¿Qué se pensó en aquel momento? Unificar la administración en Andalucía, unificar las empresas, Robi, Neuro, etcétera, etcétera. También la parte asistencial, o sea que la salud tiene que estar en los hospitales, evidentemente, pero muy importante, tienen que estar los centros de investigación. La investigación por kilómetro cuadrado que hay en el PTS es espectacular. Ese modelo de desarrollo, con sus problemas económicos y financieros, evidentemente, ese es el modelo a seguir. Es un compromiso social donde, y acabo, como he empezado, todos tenemos que poner algo de nuestro bolsillo y de nuestro también nuestro conocimiento. Administración, empresa y ciudadanos. Ese es el futuro. Y sobre todo en clave granadina tenemos que diversificar. Tenemos ahora mismo la parte de biotecnología, que para mí es un cañón de desarrollo espectacular. La parte TIC, espectacular también. La industria audiovisual y la cultural, espectacular. El desarrollo de la agricultura bajo plástico, espectacular. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para compatibilizar esos nichos de mercado, esos sectores emergentes, algunos ya incluso maduros, con los que hemos hecho toda la vida. Lo que no puede hacer es que el turismo, y yo soy dedicado al turismo también, en las sociedades políticas, se coma el 60% de la economía granadina. Así no vamos a ningún sitio. Evidentemente, la cultura, el clima, la forma de ser de los productos, los granadinos, favorece eso. Pero hay que diversificar el sector. Y como digo, tenemos una orografía, tenemos un territorio fantástico. Tenemos sierra, tenemos vega, tenemos costa, tenemos puerto, lo tenemos todo. Hace falta creérselo. Y hace falta que la gente tenga un poquito de idea y de pronto también que entrar. Como una sugerencia, te diría que añade mañana. Creo que también puede ser una fuente de productividad. Y también lo tiene los estudiantes. Compañeros, si
soy militante del PSOE, a pesar de tener pues bueno, gente a mi alrededor que de pequeño me han dicho, no, tú con la derecha, tú con el Florentino Pérez, que es el que te va a dar trabajo. Y yo soy del Barça, y bueno, le quería hacer tres preguntas. entre compañeros como tú. Sí, pues bueno, perdón. Uno va relacionado sobre el artículo 135, ¿no? Porque, bueno, yo soy socialista, pero la verdad que ese pacto que hicisteis con el PP pues no me pareció bien. He escuchado a Pedro Sánchez decir que lo vaya a completar y me gustaría saber qué vaya a añadir a eso. Y otra pregunta es sobre las becas. Bueno, me parece que es indecente las becas que se está dando ahora mismo a los alumnos universitarios. Y la tercera pregunta sobre Endesa, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente vengo de una familia trabajadora que no me puede pagar mi estudio porque las becas son bajas y porque cada 2 meses me viene una factura de la luz que la verdad. Entonces yo en los trabajos lo que me parece indecente es que cuando a mí me dan las vacaciones me tengo que ir a trabajar con mi padre de albañil o con quien pueda, y ese dinero en vez de invertirlo en las cosas que me gustaría tengo que estar dándole a la Endesa, que gana 42.000 euros en un día, tengo que estar dándoselo a él porque me está realmente robando, o a mí y a todos los españoles. Ustedes, o vosotros, privatizaste Endesa en un 33%, el PP la ha privatizado el 66% restante. Entonces me gustaría, resumiendo, uno, ¿qué vais a hacer con Endesa si nos van a seguir robando? Dos, si el artículo cómo se va a completar ese artículo 135 y qué vais a hacer con las becas. Gracias. El artículo 135, como militante socialista ya hace 25 años. Eso fue uno de los grandes errores del gobierno Zapatero. Zapatero, digo estas cosas muchas veces, yo soy provocador, incluso en mi propio partido, y entiendo que las cosas hay que decirlas, porque somos un partido progresista donde el debate es fuerte, es agrio a veces, y es de cierta bronca política, pero me gusta también decir las cosas claras. Zapatero en la parte social, en la primera parte de la legislatura, primera, 2004-2007, la verdad que fue espectacular. Puso a España donde debía poner. Ahora bien, en la segunda legislatura gestionó fatal la parte económica. La gestionó fatal. Cuando se le impuso en el año 2010 toda la medida, todos los días que venían de Europa y el cambio de la Constitución del artículo 135, en ese momento tenía que haber dimitido y haber convocado a la elección general. Eso no estaba en el programa electoral, eso no estaba en sus condiciones, tenía que haber sido. También entiendo que por responsabilidad política mantuvo el cargo para que esto no se fuera más de lo que profesaba. ¿Vale? Con respecto al 135, lo mismo que nos obligan a la estabilidad presupuestaria, porque por poner un Partido Socialista, por poner Pedro Sánchez, es que esa estabilidad también sea social. ¿Vale? Por eso decía que los socialistas vamos a volver a ser los arquitectos del Estado del Bienestar, pero con criterios de sostenibilidad. Tenemos que establecer un tope por el cual la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones no se puedan tocar por Constitución. ¿Vale? Por eso también podemos hablar en el debate, por eso proponemos también un cambio en la Constitución, una reforma de la Constitución. No solo por el tema catalán, que hay que extrapolarlo a la comunidad autónoma. La Constitución del 78 no establece de una forma, creo yo, adecuada el Estado de la autonomía, pero sobre todo por este tema social. ¿Vale? El Estado de Bienestar tiene que estar protegido por la máxima norma de la Constitución. Y eso lo llevamos a cabo. Con respecto a las becas, evidentemente los socialistas vamos a delegar todo lo que tenga que ver con la política universitaria del Partido Popular. El 3+2, el tema de investigación, los incentivos y el tema de las becas que tenemos. No puede ser que 6.000 estudiantes de la Universidad de Granada hayan salido de la universidad. Eso es impresionante. Y eso lo vamos a hacer. Y con respecto a Endesa, aquí también hay cierta, por un poco a los conflictos ideológicos. Una economía capitalista, economía de mercado, por desgracia es así, por desgracia. Lo que sí tenemos que hacer es que por ley establezcamos unos mínimos, no de exención, sí de bonificación, para que eso como el curso. Porque pasa, son empresas tan grandes, lobbies tan potentes, que es muy complicado.
pero también lo llevamos en el programa. Una pregunta más. Sí. Ha dicho que la creación de empleo, que ha sido de lo que más ha hablado sobre el tema del empleo, que está hablando del empleo, y ha hablado bastante sobre el tema del empleo. La creación del empleo se realiza fundamentalmente a través de la creación por parte de la empresa privada. Es decir, la empresa privada, estamos en la economía capitalista, la acabo de decir, es la que puede generar empleo y no es responsabilidad, al menos directa, de la administración. Se acabó aquello de crear el empleo directo por parte de la administración, sino de lo que se trata es de crear las condiciones favorables para la creación de empleo. Condiciones favorables para la creación de empleo es que el empleo resulte rentable para la empresa, entiendo yo. Para que resulte rentable para la empresa, el empleo tiene que generar, tiene que ser un empleo de productividad. Cuanto más productividad, más, mejor, y cuanto menos coste para la empresa, también mejor. Entonces, a mí me da la impresión, no sé, igual me saca del error, de que hay una cierta contradicción entre el crear esas condiciones favorables para la generación de empleo y aspectos regulatorios de los que ha hablado, sobre el regulatorio sobre el mercado de trabajo. En particular, a mí es que me llama la atención el hecho de que, es otro ejemplo, porque haber otros muchos, ¿no? Pero el subir el salario mínimo, eso puede ser entendido como una forma de reducir empleo, de reducir la creación de empleo, porque lo que está haciendo es encarecer el coste del trabajo. Y eso y otras muchas cuestiones, por eso quería saber si realmente no está en la contradicción o dónde está la solución a esa aparente contradicción. ¿Tú crees que un trabajador que cobre 300 euros al mes va a producir bien? ¿Eso es bueno para el empresario? Ojalá, depende de la cualificación. Eso iba, evidentemente. Un trabajador tiene que estar satisfecho por ir a trabajar. Tampoco estoy diciendo un salario de 2.000 euros, que es lo que nos pasaba antes con la condición. Y es que a mí me entra en la cabeza que una empresa funcione bien con sueldos de este tipo, que es lo que ha dado lugar a la reforma laboral. No solo la precarización, contratos de 1 hora, contratos de 2 horas. Eso es normal. ¿Qué empresario con un mínimo de dignidad empresarial? Es que es así. Y eso por desgracia pasa mucho en algunos sectores. El sector de la hostelería, por ejemplo, están los pagados. El agroalimentario de la costa, por ejemplo. Por la mañana. Yo estoy seguro que será el modelo que vamos a seguir. Evidentemente lo he dicho, vamos a intentar, vamos a subir el salario mínimo profesional, adecuándolo a la situación económica de cada país. Lo que ha trasladado la reforma laboral es una desprotección total del trabajador frente al empresario. Y ojo, los empresarios son los que crean trabajo. Los empresarios hay que poner un monumento a casi todos los empresarios, porque no como todo, hay igual no hay más, evidentemente. Pero hay que crear unas condiciones, como digo, para dignificar la figura del trabajador. A eso me refiero. Y no que entre en condiciones, evidentemente, no puede contratar a alguien de primera con 2.000 euros. Eso no lo pasaba a nadie, porque no trabaja. Esto de los 200 o 300 euros al mes, eso cuesta. Eso no nos negamos. Bueno, pues vamos por cerrar la conferencia de hoy. Gracias, Alejandro, que además tenía que marcharse.